Muy buenas a todos. Continuando con la serie de videos de nuestro curso de informática, hoy veremos lo que es el proceso general del tratamiento de la información. Recordando un poquito lo que hemos visto en el video anterior, habíamos hablado ahí en el tema muy particular sobre lo que es algoritmo. Habíamos definido su concepto y también habíamos encontrado sus características. Recordando un poquito, pues dijimos que algoritmo es un conjunto, una serie de pasos que deben ser finitos, organizados y coherentes, que describe el proceso que se debe seguir para resolver un determinado problema. Ese es el concepto de algoritmo. Y habíamos dicho que un algoritmo debe cumplir con tres características principales. ¿Cuáles eran? Pues que debe ser finito, organizado y coherente. Después de haber visto esta parte teórica, habíamos hecho un ejemplo de lo que es un algoritmo cotidiano, así le hemos llamado, pero este ejemplo del algoritmo cotidiano que habíamos hecho de ir a la escuela, se les dio la práctica de un algoritmo para cumplir con las medidas de bioseguridad en lo que es ir de compras para la canasta familiar y demás. Estos algoritmos cotidianos nos sirvieron como ejemplo para poder entender el concepto de algoritmo. Y si se dieron cuenta, en ese ejemplo de un algoritmo tan común como es un problema cotidiano, se vio que se cumple el concepto y se cumplen todas las características de dicho algoritmo. Pero cuidado que estén pensando que esos algoritmos son los que se debe estudiar en esta materia. No, esos algoritmos solamente lo vimos a medida de ejemplo, nada más, los algoritmos cotidianos. Ahora, nuestro objetivo de nosotros es realizar algoritmos informáticos. ¿Qué quiere decir? Que empezar a programar algoritmos que tengan que ver con la informática, ¿ya? Para poder realizar nuestros algoritmos informáticos, primeramente debo entender cómo la máquina procesa su información. Y lo vamos a ver de una forma muy general mediante este tema y esta pequeña gráfica que les presento aquí. La máquina está diseñada para realizar todo tipo de procesos de forma automática y en el menor tiempo posible. Quiere decir que en cada instante que la computadora está utilizándose, en cada pequeño tiempo, en milisegundos, la máquina procesa información, ¿ya? Y de forma rápida, la procesa y de forma rápida. Cada proceso que la máquina realiza sigue el siguiente patrón, ya que lo vamos a estudiar. Este patrón está de forma general, pero lo vamos a estudiar, nos conviene así de esta forma, por favor, ¿ya? Entonces, la máquina procesa la información en este orden. ¿Qué quiere decir? Que para que la máquina procese la información, siempre debe haber una entrada, debe haber un proceso y debe haber una salida. Siempre, la máquina para procesar información sigue este orden y este patrón. Vamos a ir entendiendo qué significa cada una de estas etapas, ¿ya? Además que si nosotros vemos la gráfica tiene un sentido unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que primero es la entrada. Si seguimos la flecha, después de la entrada es el proceso y ya no puedo volver. Ya no hay de que del proceso voy a volver, no. Después de la entrada sigue el proceso y después del proceso sigue la salida y ahí termina. O sea que este orden es rígido y se cumple, ¿ya? Primero la entrada, luego el proceso, luego la salida. Es el orden que la máquina sigue para procesar su información, ¿ya? Bueno, vamos a entender cada uno de estas etapas y vamos a leer pequeños conceptos para ir entendiendo, ¿ya? Dice, entrada. Entrada es, dice, pedir barra obtener los datos necesarios para resolver un determinado problema. Además que esta etapa se realiza mediante los periféricos de entrada y son teclado y mouse. Entonces, en resumen dice que en esta etapa se trata de pedir los datos necesarios, ¿ya? Pedir, obtener de algún lado los datos necesarios para resolver un determinado problema. Y que además los realiza, que esta etapa donde pide los datos, la máquina lo hace mediante el teclado y el mouse, ¿ya? Que son los periféricos de entrada. Esto en informática ya hemos visto, en informática aplicada. Entonces, esa es la entrada. Proceso. Dice, una vez obtenidos los datos necesarios en la etapa de entrada, aquí claramente me está diciendo que esto se hace después de esto, ¿no es o no? ¿Qué se hace en el proceso? Dice que se realizan las operaciones necesarias que resuelve el problema planteado. ¿Qué quiere decir? Que en esta etapa se van a realizar todas las operaciones que deban realizarse para resolver un problema. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué para resolver un problema? Porque recordemos que estas etapas, ¿ya? En realidad la máquina procesa información porque debe resolver un problema. Entonces todos son orientados a resolver un problema. Entonces, esto en realidad está ahí, ¿no? No va a hacer cualquier, no se hace cualquier operación, sino se hace la operación del problema que se está resolviendo. Siguiente.
la salida. ¿Qué es la salida? Dice que la salida es informar sobre el resultado obtenido en la etapa del proceso. ¿Qué quiere decir? Que la salida se hace después de esta etapa y que en la etapa de salida lo que tengo que hacer es informar. ¿Ya? Debo informar sobre el resultado que aquí se han hecho todas las operaciones y luego tengo que informar. Y dice que además que en esta etapa se realiza mediante los periféricos de salida y son el monitor. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta etapa va a informar todo el resultado obtenido en el proceso y lo va a hacer mediante el monitor. Entonces esa es la etapa de salida. Este es el patrón que sigue la máquina, el esquema básico, que cada vez que, en este caso, cada vez que procesa información, se hace entrada, proceso y salida. Alguno de ustedes me dirá, pero ¿por qué estamos avanzando esto? ¿Por qué necesito yo saber esto? Recuerden que mi objetivo es generar programas, crear un programa informático. Entonces, en este caso, si yo entiendo cómo la máquina procesa información, voy a poder crear un programa adecuado. ¿Por qué? Porque cuando yo creo un programa, la máquina también, para que ejecute y procese mi programa, va a seguir este patrón, va a ser entrada, proceso y salida. Entonces, por tal motivo, entender esto me ayuda bastante a aprender programación. ¿Ya? A partir de aquí es importante su atención, jóvenes, por favor. Ahora, en resumen, ¿qué podemos decir de la entrada? Allá, entrada dice que es obtener, en realidad pedir tal vez no, pero bueno, obtener, lo voy a resumir, obtener los datos necesarios para resolver un determinado problema. Y además, estos datos que voy a obtener lo voy a hacer mediante el teclado y el mouse. O sea, uno de esos dos voy a usar. Ya van a ver ahorita. Proceso. ¿Qué es el proceso? Dice que una vez que tenga yo los datos de entrada, en el proceso que voy a hacer, aquí lo que voy a hacer es realizar todas las operaciones necesarias que resuelve un determinado problema. Eso voy a hacer aquí, ¿no es? ¿Sí o no? Ahora, salida. ¿Qué dice la salida? La salida simplemente es informar sobre el resultado final, porque aquí se han hecho todas las operaciones, pero se llega a un resultado final. Entonces, el proceso calcula ese resultado y después salta a la etapa de la salida, y la salida se encarga de informar ese resultado que se ha obtenido en esa etapa. ¿Y cómo lo va a informar? Con el monitor. Aquí obtenemos los datos con el teclado o el mouse, aquí se procesa y aquí se muestra el resultado con el monitor. Así es como se procesa toda la información dentro de una computadora. Para entender esto vamos a hacer un pequeño ejemplo, una pequeña explicación. Voy a abrir un programita, en este caso la calculadora voy a abrir, a ver, para que usted se entienda. Tenemos aquí la ejecución de un programa. A la pregunta, ¿es un programa informático? Sí, es un software, es una calculadora, ¿no es? Software porque no se puede tocar. Ahora aquí, este programa, alguien dirá, cada vez que este programa se ejecuta, ¿cumplirá con entrada, proceso y salida? Sí. ¿Por qué? A ver, en este momento la máquina, la calculadora está abierta. ¿Será que ya puede sumar? Yo quiero con esta calculadora sumar 2 más 3 o multiplicar 2 por 3. ¿Por arte de magia lo hará? No. La máquina, para procesar, espera. A ver, ¿qué va a pasar aquí? Le voy a poner el 2. A ver, en ese momento que he apretado el clic para poner el botón, en el botón 2, para poner el número 2 aquí, ¿qué se ha cumplido? Si ustedes se dan cuenta, una entrada. ¿Ha habido proceso? Sí. ¿Qué ha pasado en el proceso? Ah, la máquina ha reconocido, ha apretado el número 2. ¿No o no? ¿Ha habido salida? Sí. Como la máquina reconoce y dice, ah, entonces debo mostrar el 2 en este código. Entonces me muestra el 2. Alguien puede decir, pero rapidito, es que la máquina procesa en milisegundos. Rápido. La capacidad de procesamiento de la máquina es violenta, ¿no? Obviamente dependiendo inclusive de la velocidad de su microprocesador a nivel de hardware. Entonces ha habido entrada, proceso y salida. Ahora voy a poner, yo quiero multiplicar por 3 en aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Si yo quiero que la máquina, mi problema, yo quiero que este 2 lo multiplique por el 3. ¿Qué tengo que hacer después? Pues para cumplir con mi objetivo tengo que apretar el botón de multiplicación, ¿no veo o no? Si no aprieto esto, nunca la máquina va a saber que tiene que multiplicar. Entonces tengo que hacer entrada. ¿Qué sería mi entrada? Ya, clic ahí. Le di clic ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido otra vez entrada, proceso salida. ¿Por qué? Otra vez ha habido entrada. ¿Qué decir? La máquina ha agarrado y ha dicho, ah, ahora ha apretado el signo del asterisco, que es multiplicación informática, ¿no veo o no? Entonces, la entrada. Hemos hecho clic aquí con el mouse, hemos usado el mouse, y entonces la máquina que agarró, la máquina ha agarrado y ha dicho, ah, ha apretado la multiplicación. Ha agarrado el proceso que he dicho, ah, ha apretado la multiplicación. Entonces salta la salida. ¿Qué pasa en la salida? La salida dice, ah, tengo que mostrarle que está multiplicando el 2 por... Entonces, miren, me muestra todo esto. Entonces ha habido entrada, proceso, salida. En cada acción, en cada momento, inclusive cada vez que muevo el mouse, hay entrada, proceso, salida. En cada instante. Ahora, vámonos a ahora el 3. Quiero multiplicar el 2 por el 3. Entonces, ahora ¿qué tengo que hacer? Apretar el número
3. ¿Sí, miren? Si no aprieto el número 3, entonces no pasa nada, ¿no ve? Pero tengo que apretar, tengo que accionar. 3, ahí está. Entonces le pongo el número 3. Ya está. Ahora, ¿ha habido entrada por salida? Ha habido también. Ahora, yo quiero multiplicar 2 por 3. Ya he puesto el 2, el asterisco 3. ¿Qué tengo que presionar para que me salga el resultado de la multiplicación? Pues decimos del igual. Entonces, miren, igual me muestra 6. ¿Qué ha habido? Entrada, proceso y salida. ¿Qué quiere decir? Yo he puesto, con entrada, ¿qué he puesto? Con entrada se ha leído por el teclado que yo he presionado con el mouse este botón, el igual. ¿Qué ha habido en el proceso? En el proceso he dicho, ya quiere sumar el 2 por el 6. Entonces lo suma. ¿No? Perdón, el 2 por el 3 y lo multiplica, que es 6. ¿Qué muestra en la salida? En la salida se muestra el resultado obtenido en el proceso. ¿Qué quiere decir? La salida muestra el 6. Entonces, entrada, proceso y salida. Cada programa informático, cada cosa que se ejecuta en cada instante de la computadora, se procesa información mediante este patrón. A ver, otro ejemplo tal vez para entender, podríamos hacer esto. A ver, con un videojuego vamos a ver un ejemplito ya. A ver, voy a abrir Buscaminas en este momento. A ver, el objetivo de esto es buscar, ¿no? Buscar los espacios donde no haya minas, ¿no? En este caso dice que hay 10 minas y tengo que buscarlas. A ver, tiempo que no juego este juego, vamos a verlo. A ver, la pregunta es, ¿cómo sabré? A ver, ¿cómo sabré si en un lugar hay mina o no? Pues tiene que haber entrada. ¿Cómo? Le voy a dar un clic, miren, clic ahí. ¡Pap! Ahí está. Entrada, proceso y salida. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, dense cuenta. ¿Ha habido entrada, proceso y salida al hacerle clic en ese botoncito? Cuando he hecho clic aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la entrada? La entrada ha sido que yo le he dado clic. ¿Sí o no? ¿Cuál ha sido el proceso? El proceso, la máquina internamente ha hecho, ha hecho clic aquí y ha buscado si había una mina ahí. Y si no había, ha abierto todos los demás, ¿no veo o no? Entonces, proceso. Ahora, ¿cuál sería la salida? La salida ha sido que después de eso la máquina tenía que mostrarme si yo he apretado una bomba o no. En este caso, como no había bomba, entonces me tenía que mostrar todo esto porque me he hecho una jugada buena. Entonces, salida, ¿sí o no? Entrada, pues es salida. A ver, aquí voy a hacer otra. Aquí voy a hacer clic. Entonces, al hacer clic, hago una entrada. Miren, clic. El 2. ¿Ha habido proceso? Sí. ¿Qué proceso? Me ha verificado si ahí en ese botoncito o en ese campo había mina o no. ¿Había o no había? No había. Entonces, ¿cuál es la salida? Pues me muestra que no había mina ahí. Voy a hacer clic por aquí. Otra vez. Entonces, entrada por salida. Por aquí. Aquí. Voy a hacer donde sea. Creo que voy a ganar. No. Ahí está. Ahora aquí. Le he dado clic aquí. Alguien me puede decir, ¿ha habido entrada por salida? Sí, sí. ¿Cuál es la entrada? Clic acá. ¿Cuál ha sido el proceso? Verificar si hay mina o no hay. ¿Cuál ha sido la salida? Como había mina ahí, entonces la salida ha sido, pues pierdes, porque todo explota, has encontrado la mina. ¿Sí o no? La pregunta es, en ese pequeño videojuego, no sé si se han tenido, ¿hay proceso entrada-salida? Sí. ¿Mm? Ahora, alguien, cuidado que alguien esté diciendo, cuando mueve el mouse, dice nomás ahí, se cumple, o cuando hace clic, hay, no, en cada instante, por ejemplo, a ver, mi puntero está aquí. Si yo muevo mi puntero hasta acá, ¿hay entrada, proceso y salida? Sí. ¿Cuál es la entrada? Que yo he movido mi puntero del mouse de un lugar a otro. ¿Cuál ha sido el proceso? El proceso ha sido de que debe cambiarse, en este caso debe moverse, debe cambiarse la posición del puntero. ¿Cuál es la salida? Que debe mostrarme la nueva posición del puntero. Y además, en este videojuego, me debe que mostrar en qué cuadradito me encuentro seleccionado. Miren, me estoy moviendo. Entrada, proceso, salida. A ver, aquí está, mire, me he movido aquí. ¿eh? Cambio. Ahora alguien dirá, pero ¿por qué de aquí está brillando aquí, ahora brilla aquí? Porque en este caso ya ha habido un nuevo proceso, ¿no veo o no? Porque al mover yo de aquí, al mover el mouse ha habido una entrada, se ha movido el mouse. Ha habido el proceso, sí, tiene que cambiarse la dirección del puntero. Ha habido salida, sí. ¿Por qué? Porque al moverse el puntero ahora estoy dentro de otro cuadradito. Y entonces tiene que brillar otro cuadradito. ¿Por qué? Porque me he movido, entonces hay salida. Me tiene que mostrar a mí qué es lo que está pasando. Entonces, entrada, proceso y salida. Espero que se esté entendiendo, jóvenes, esta parte de acá. Entonces, la máquina procesa información siempre cumpliendo con este patrón, ¿ya?